Me encanta pensar o que podamos meditar un rato en lo que usted y yo somos en Cristo. Porque no depende de usted, no depende de mí, depende del Señor Jesucristo y eso es fantástico. Sería bien interesante, no tenemos tiempo y no lo vamos a hacer, pero sería bien interesante estudiar el libro de Efesios junto con el libro de Colosenses. Si bien Efesios por ahí se enfoca un poquito más a hablar en cuanto a usted y a mí como iglesia, Cristo como cabeza, pero nosotros como cuerpo, como iglesia. Colosenses enfatiza un poco más a Cristo como cabeza, pero es bien interesante. Si usted se anima, mire, yo lo quiero desafiar a dos cosas. La primera es, ahora ya sabe que vamos a estudiar el libro de Efesios, ¿sí? Así que para el domingo que viene, lea el capítulo 1 de Efesios. Y si usted está así en un estado espiritual que es sorprendente, memorice un versículo de Efesios capítulo 1. Y si usted está así en esos días que está poseído por el Espíritu Santo, que nadie lo comprende, lea también Colosenses. Yo le quiero decir algo, lo hago un poco irónico, debería ser algo bien sencillo que podemos hacer, leer un capítulo de Efesios, memorizar un versículo, yo le voy a decir cuál me gustaría que memorice, y también leer por lo menos el capítulo 1 de Colosenses. Creo que va a ser bien interesante para el estudio. Efesios capítulo 1, vamos a leer juntos. Dice así, ¿lo tiene? Efesios capítulo 1. Hola, hola. Me hace un poquito como que derretí. Ahí estamos. Efesios capítulo 1, versículo 1. Ahora no, ahí está, ahora sí. Ahora no. Hola, 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 hola. ¿Sí? Buenísimo. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta ahí vamos a leer. Ore conmigo y luego vamos a entrar un poco en algunos versículos. Padre, gracias por este día, por tu amor, gracias por Cristo. Padre, que podamos entender tu palabra, Señor, las cosas que el apóstol Pablo quiso expresar. Señor, ese deseo de darte toda la gloria por lo que somos en Cristo. Gracias, Padre, porque no es por nosotros, es por Él. Y nuestra vida no tiene sentido si Él no estuviera en ella. Padre, te amamos, te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, hace poco o el año pasado estuve en Estados Unidos y algo que me resultó muy gracioso, tienen muchos bumper stickers, calcomanías del bumper, no sé, del paragolpes o parachoques, ahí está. Y tienen algunas que son bien interesantes. Mire, cuando manejé 5.000 kilómetros más o menos y leí algunas que eran muy graciosas y otras que
me hicieron pensar mucho. Una de las que leí decía, Bin Laden, imagínense qué vieja que era, estaba en un pick-up en Virginia. Decía, Bin Laden necesita conocer a Jesús, llevémoslo con él. Y había un arma en el bumper. Era una invitación a matarlo. Uno de los bumper stickers, gracias, que leí, me resultó, no sabía si era a favor, si era en contra, me resultó hasta casi un poco ofensivo. Decía así, si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y yo creo que era un ataque para algunos bumper stickers que dicen Jesús es la respuesta, Jesús es el camino. Y este sticker decía, si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y le soy sincero, me hizo pensar un poco. Y mi respuesta, aunque no me la preguntó ese hombre, la pregunta es la que quieras. Jesucristo es la respuesta a cualquier pregunta. Porque tenemos que entender que Jesucristo es todo. Claro, obviamente me hubiera gustado conseguir otro sticker y pegárselo en el mismo bumper, ¿verdad? Dándole la respuesta. Pero me hizo pensar en un libro que le quiero recomendar que lea. Se llama ¿Salvo de qué? Es un libro de Sproul. Y el libro comienza narrando cuando él estaba predicando el Evangelio en sus años de seminario. ¿Salvos de qué? Léalo, es un libro chiquito, no tiene desperdicio. Y él le dice a una persona en la calle, le pregunta, le dice, mire, usted necesita a Jesucristo, usted necesita ser salvo. Y esa persona se da vuelta y le pregunta, ¿salvo de qué? Y hubo un silencio, porque no se esperaba esa pregunta. Y mire, es un libro muy interesante. ¿Salvo de qué? Y esta pregunta en este bumper sticker, que no tiene, es, si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y mire, ¿sabe qué es lo que me da mucha paz? Que cualquiera puede ser la pregunta y la respuesta siempre es Jesucristo. Cualquiera que tenga que ver, cualquier pregunta que tenga que ver con mi vida, cualquier pregunta que tenga que ver con mi eternidad, la respuesta siempre es Jesucristo. Y es interesante los versículos que leíamos y que vamos a leer hoy, y me quiero detener en algunos. Versículo 3, si usted quiere memorizar uno, memorice el 3. A mí me gusta más el 6, pero el 6 como que, si tuviera que memorizar el 6, tiene que memorizar más, porque solo el 6 no alcanza. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego comienza a decir que nos escogió y todo eso, pero la declaración del versículo 3 habla de un Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y mire, vamos a entrar en esto y todavía no voy a entrar en el mensaje porque hay algunos puntos de algunos versículos que quiero tocar. Toda bendición espiritual, y ahí entramos en un conflicto que tenemos que aclarar antes de ver cuáles son ciertas bendiciones. Porque no nos, y lo voy a decir con mucho respeto, no se me enoje, no nos interesan tanto las bendiciones espirituales, nos interesan más las físicas. Si Dios te puede bendecir con paz, con amor, o te puede bendecir con $100,000, no le voy a hacer que elija, pero la mayoría yo sé cuál elegiría. Nos gustan más las bendiciones físicas. Y el Señor va a mostrar que las mejores no son esas. Va a decir, nos bendijo o Él nos bendice con toda bendición espiritual. Y tiene que ver con un plano que a veces nuestra mente finita no lo ve como el más importante, pero sí lo es. Tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y miren, a veces la gente trata de separar las cosas, ¿verdad? Hablamos de lo secular y lo cristiano, pareciera que son dos mundos distintos. Pero su vida espiritual usted no la puede separar de nada. Usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestra vida espiritual no puede ser separado del resto de nuestra vida. Y usted puede vivir muy bien en lo externo, pero lo que realmente importa es cómo está su vida espiritual. Hay grandes personas, buenas personas, que van a pasar la eternidad en el infierno.
porque lo que importa no es si son buenos, lo que importa es la vida espiritual. Y el Señor va a dar una declaración fantástica. Él nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual. Y luego va a decir algunas de las cosas que el Padre hace en Cristo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6 para mí termina con la frase más sublime de Efesios capítulo 1. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué frase? Mire, vuelvo a repetir, todavía ni entré a lo que voy a hablar hoy, pero tenía que tocar estas frases. ¿Qué frase sublime? Usted y yo, aquellos que somos salvos, somos aceptos en el amado. Y yo le quiero explicar algo, es un combo. Cuando hay cosas que son parte de algo. Si usted de repente va, no sé, quiere ir a un campamento de jóvenes porque quiere escuchar qué es lo que hacemos en el campamento de jóvenes, es imposible que usted se acueste a dormir a las 8 de la noche. Es parte aunque usted trate, lo van a volver loco. Se lo digo por experiencia. No se puede. Es parte del paquete. Y algo de lo que el Padre está diciendo es, el amado es el Señor Jesucristo, aquel que hizo toda esa obra que yo acepté, que para mí fue perfecta, es el Señor Jesucristo. Y como ustedes están en Él, son aceptos. Qué frase increíble. Mire, usted y yo somos delante de un Dios santo, aceptos. Nos ve y nos ve aceptos. Estamos calificados para estar delante de Él. No por lo que somos, sino porque estamos en Cristo. Una frase que comprenderé solo cuando esté en la gloria. Y luego va a comenzar, versículo 7, a nombrar las bendiciones o algunas de las bendiciones que tenemos en Cristo. Pero antes de entrar ahí, que es lo que quiero hablar hoy, es interesante ver a la Trinidad en este pasaje. Comienza versículo 3 diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, y luego dice, nos escogió, nos predestinó para ser adoptados por medio de Jesucristo, para la alabanza de su gloria. Versículo 7 va a hablar de lo que somos en Cristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Versículo 9 nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Mire, vemos la Trinidad. El Padre, habiéndonos escogido desde antes de la fundación del mundo, en Cristo, Cristo pagando, redimiendo nuestros pecados por medio de su sangre, y el Espíritu Santo siendo el sello, las arras, el pago, el adelanto, el anticipo de nuestra herencia futura en los cielos. Mire, Efesios capítulo 1 tiene tanto contenido que podríamos pasar horas, por eso yo lo invito a que lo lea. Ahora quiero ir a algo bien sencillo. Quiero hablar de las bendiciones espirituales que usted y yo tenemos en Cristo. Solo voy a tomar del versículo 7 al versículo 14 o 13. Y quiero que veamos y analicemos un segundo aquellas bendiciones que nos hacen aceptos en el amado. Aquellas bendiciones espirituales con las cuales hemos sido bendecidos en Cristo. La primera, versículo 7. Dice así: en quien, hablando de Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención por su sangre. Y tal vez, mire, es un concepto bien sencillo, es un concepto que usted conoce muy bien, pero es un concepto tan profundo y tan rico. Tenemos redención por su sangre. La palabra redención, y usted lo sabe mejor que yo, significa liberar,
tomar del mercado de esclavos y hacer libre a una persona. Estaba leyendo, buscando en internet, y leí algunos testimonios de personas que fueron rehenes. Leí dos personas que fueron rehenes de la FARC durante 5 años. Leí de unos periodistas españoles que fueron capturados por ISIS y fueron liberados, pero el que más me impactó, en el 2006, un hombre americano, conductor o chofer de un camión que transporta combustible, fue atrapado por un grupo, no se sabe cuál, ISIS o alguno de esos grupos, y fue enterrado vivo. Y de hecho se hizo una película al respecto, no es el único caso, hay varios. Fue enterrado vivo con un celular. Lo llamaron y le dijeron que pidiera un rescate, si no, lo iban a dejar enterrado vivo. Y miren, me encantó porque este hombre narra la historia, estuvo ahí abajo 72 horas más o menos, con muy poco oxígeno, desesperado. Él narra que hubo momentos en los cuales lloraba, hubo momentos en los cuales se resignaba, hubo momentos en los cuales tenía odio y quería golpear todo, pero estaba encerrado en una caja, enterrado vivo en la arena. Y por designio de nuestro buen Dios, lo encontraron. Y gente de Estados Unidos lo sacó de ahí, lo sacó de esa caja y lo liberó. Y cuando él narra esa historia dice una frase que a mí me encanta. Yo estaba muerto y no había nada en mi poder, en mi fuerza, en las cosas que tenía alrededor que pudiera ayudarme a salir de esta situación de muerte. No había nada, dice, golpeaba esa caja de madera con mis puños, no la podía romper, empujaba con mis pies, la arena se metía, cada vez tenía menos oxígeno, no podía hacer nada, estaba muerto. Pero de repente, dice, alguien vino, quitó la arena y me sacó de ahí. Y él dice esta frase, y me devolvió la vida. Mire, y si bien es solo un ejemplo, qué precioso ejemplo de la redención de Cristo. Usted y yo, muertos, sin nada que podemos hacer, sin absolutamente. Y en este caso no es porque alguien más decidió meternos ahí, en esa esclavitud. Es por nuestra propia decisión de ser esclavos del pecado. Y sin poder hacer nada en esa muerte eterna preparada para nosotros, Jesucristo muere en la cruz del Calvario y nos libra de los que nos tenía esclavos. ¡Qué imagen fantástica! Mire, yo prediqué de Romanos capítulo 8, ¿se acuerda? Y Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Fantástico. Simplemente el entender que la bendición espiritual más grande que tenemos es la redención. Pero me encanta que dice redención por su sangre. Yo creo que es un recordatorio del costo de esa redención. No fue una redención donde el Padre dijo, bueno, yo los elegí, son salvos, no tienen que hacer nada. No. Cristo tuvo que venir a este mundo y morir. Mire lo que dice Colosenses, acompáñeme a Colosenses capítulo 1, con esto espero que usted le tome gustito y lo quiera leer. Colosenses capítulo 1, versículo 15, en adelante dice así, Él, está hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, por medio de su sacrificio, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. Mire, el precio de la redención, y lo hemos hablado muchas veces, y lo vamos a seguir hablando, porque estamos llamados a hablar de Cristo. El precio de su redención, su pago, el pago que yo necesitaba para poder ser libre, fue la sangre del Señor Jesucristo. Y mire, yo quiero que por un segundo usted se olvide de cualquier otra bendición que pueda venirle a su mente. La bendición más importante que usted y yo podemos tener en Cristo Jesús es la redención por su sangre. Eso debe limitar nuestra vida, nuestra manera de vivir, condicionarla, hacerme comprender que a través de esa bendición soy hecho acepto en Cristo Jesús. Y normalmente espero hasta el final para hablar de Cristo, pero no lo voy a hacer. Porque nada tiene sentido sin entender la bendición de la redención por la sangre de Cristo. Y yo le soy sincero, a mí me da miedo y por eso, aun cuando sé que no hay invitados, sigo predicando el Evangelio. Me da miedo la mentira que Satanás ha logrado meter en nuestras vidas. Me da miedo seguir escuchando, y lo sigo escuchando, preguntarle a gente, ¿cuándo conociste a Cristo como Salvador personal? Cuando nací, de chiquito. No se puede eso. A ver, si alguien tiene esa respuesta, se lo voy a decir. Es imposible eso. No hay arrepentimiento, no hay comprensión de perdición, no hay nada ahí. ¿Cuándo aceptaste a Cristo? No, yo voy a la iglesia desde chiquito. No tiene nada que ver. Comprender la redención por la sangre del Señor Jesucristo es la bendición más grande que usted puede tener. No lo es $1.000.000, no lo es una casa, no lo es una Ferrari. La bendición más grande es entender la redención por la sangre de Jesucristo. Y yo le soy sincero, si la entendiéramos, viviríamos distinto. Lo cual me hace preguntar, y es mi temor, si somos salvos. Y cada vez que hago esa pregunta, la respuesta de todo el mundo es sí. Y algunos no sabemos de memoria las respuestas. Sí, porque Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Si entendiéramos la redención por su sangre, ese misterio del cual habla, ese misterio de su voluntad, de que en Cristo usted y yo pudiéramos ser salvos, si lo entendiéramos, no viviríamos como vivimos. No, yo entiendo la bendición que tengo. Entiendo la redención por la sangre de Cristo. Entiendo que fui comprado por precio y fui liberado del mercado de donde vivía, ese mercado de esclavos, del pecado. Y uno dice, bueno, pero si lo entendés, ¿por qué vivís así? No, bueno, es que en Cristo tengo libertad. ¿Y? No, lo que pasa es que yo tengo mi propia relación con Dios. ¿No entendiste la redención? A ver, te lo quiero explicar de esta manera. Es como si a este hombre que estaba preso o que estaba metido en este cajón debajo de la arena, lo liberaran y él agarrara una manguera para poder respirar, tapara la caja, pusiera la manguera y dice, tirame arena. Total, no hay problema, mientras tenga este tubito puedo respirar. ¿Alguien piensa que alguien haría eso en su sano juicio? No. Pero vos y yo decimos que entendemos la redención por la sangre de Cristo. Y sin embargo, volvemos a esa esclavitud que Romanos 6 habla de entregar nuestros miembros a la iniquidad. Volvemos a esa esclavitud, pero con una manguerita para poder tomar aire. Y decimos, no, al cielo me voy. Porque Jesús murió en la cruz por mí. Vivo como si fuera un inconverso. Y mi pregunta no es si vivís como un inconverso, es, ¿sos realmente salvo? Yo creo que esa es la mentira más grande que Satanás ha logrado meter. Hacerte o hacernos creer que somos salvos cuando no lo somos. Y uno dice, pero ¿y por qué no lo soy si un día hice una oración? ¿Comprendés la redención por la sangre de Cristo? Sí. ¿Vivís acorde a eso? No. Entonces hay una de dos. O no la comprendiste, o sos tan necio
que un día te vas a dar la cabeza contra la pared de una manera, porque es imposible comprender la redención, esta bendición espiritual en Cristo y seguir viviendo igual. Así que, querido amigo, yo le quiero preguntar algo. ¿Es usted salvo? No me responda, respóndase usted mismo. ¿Es usted salvo? Y si responde sí, pregúntese otra cosa entonces. ¿Vive como un salvo? ¿Vive como un redimido por la sangre de Cristo o no? Y esa es una pregunta completamente distinta. Y si la respuesta es no, yo dudaría de la primera. Dudaría de la primera. Tengo que seguir, voy a retomar este tema al final. La segunda bendición en Cristo, una bendición fantástica. Versículo 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, y me encanta el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Mire, no solamente la primera bendición es la redención por su sangre, la segunda es la herencia que tenemos en Cristo. Y esta herencia tiene que ver con dos cosas, tiene que ver primero con la salvación, con la herencia de cuando Él resucitó nos dio vida juntamente con Él. Pero también Romanos capítulo 8, me tocó predicar del 8 y me tocó predicar de Efesios 1. Si vemos Colosenses, quiero predicar de Colosenses capítulo 1. Romanos 8, versículo 17 dice así: y si hijos, hablando de nosotros, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios, y este es un término que comprenderé en la eternidad nada más, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire, la herencia que usted y yo tenemos en Cristo no solo tiene que ver con la eternidad, no solo tiene que ver con nuestra vida eterna, tiene que ver con mucho más allá, porque el Señor nos ha hecho coherederos junto con Cristo. Y al Señor Jesucristo se le ha prometido todo. Se le ha prometido reinar sobre absolutamente todo. Obviamente eso aún no tiene cumplimiento, pero lo tendrá. Y el Señor Jesucristo estará sentado, reinando por la eternidad. Y usted y yo, el Señor nos dice, en estas bendiciones espirituales, son coherederos con Cristo. Miren, es algo difícil de entender para mí. Mi esposa y yo, ustedes lo saben, hemos hablado varias veces de esto. Siempre nos gustó la idea de adoptar un niño. Siempre. Sabemos que hay muchas parejas aquí que lo han hecho, los amamos, les he hecho muchas preguntas, pero siempre mi duda es la misma y se la quiero compartir. No creo que sea pecado, es una duda. ¿Será que lo voy a poder amar de la misma manera que amo a mis dos hijos? Es una duda que tengo, que creo que es muy difícil. Creo que uno tiene que estar en el momento justo para poder hacerlo, porque si yo no puedo amar a un hijo adoptivo de la misma manera, no tengo que adoptar. Tengo que poder mirar a Zoe, tengo que poder mirar a Tommy y a un niño el cual no nació de mi esposa y amarlo de la misma manera. No solo amarlo de la misma manera, darle las mismas cosas. Y es mi oración que cuando el Señor me muestre que estemos listos para poder hacer eso, que podamos adoptar un niño al cual pueda amar de la misma manera que amo a mis otros dos hijos y que esté dispuesto a darle todo, hasta mi vida, como a mis otros dos hijos. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿verdad? ¿Cómo el Señor, el Padre, el Dios eterno, santo, justo, puede mirar a Cristo, el heredero de todo, mirarme a mí, que soy un desastre, y decirme, vos sos coheredero con Él? ¿Yo coheredero? No, a ver, estás confundido. A ver, por si no te diste cuenta, te voy a explicar. Él es Jesús, nunca pecó, murió en una cruz, pagó la redención por todo el mundo. Yo soy Lucas, pequé desde el día que nací, soy un desastre, he sido un hipócrita muchos años de mi vida, vivo constantemente faltándote el respeto. No, yo no puedo ser coheredero con Él. No, sí. No, pero no entiendo, Dios, ¿cómo puede ser que sea coheredero? Y ahí es donde esta frase, acepto en el amado, toma tanta fuerza.
No es lo que vos sos, es quien Cristo es. Y vos estás en Él, estás unido a Cristo. Sos coheredero con Él porque estás en Él. Mire, yo no sé cómo explicarlo, a veces mi cabeza va a otro ritmo. Es incomprensible entender lo que usted y yo somos en Cristo. Es magnífico, es eterno, es gigante, debería transformar nuestra vida. Entender que yo estoy en Cristo. Y como si todo esto fuera poco, el versículo 13 y 14 dice, a ver, pero mientras tanto, para que se den cuenta, les voy a dar un anticipo. Les voy a dar las arras, les voy a dar esta promesa de que la herencia es de ustedes. Y habla en él también vosotros, o bien habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Mire, usted y yo fuimos redimidos por su sangre, hechos herederos de la promesa, coherederos juntamente con Cristo. Y el Espíritu Santo mora en usted y en mí si somos salvos. No es una experiencia, no es una situación, no es un momento de éxtasis, es Dios, la persona del Espíritu Santo de la Trinidad, morando en usted y en mí. Una bendición increíble. Incomprensible. Me gustó una historia que leí y ya con esto voy a ir terminando. ¿Qué harías si en un regalo, en una caja de regalo, viene todo lo que necesitas para el resto de tu vida? A ver, se lo quiero explicar. Si a usted le llega un regalo y usted en ese regalo tiene todo el dinero que usted necesita para el resto de su vida, todo lo que necesita para vivir bien. Yo me pondría contento, calculo que usted también. Y usted abre ese regalo y algunos lo van a querer gastar todo en 24 horas. Otros van a decir, bueno, con esto puedo vivir el resto de mi vida. Pero esto se hizo una encuesta y es real, ¿eh? Le preguntaron creo que no me acuerdo el número, pero creo que eran 1000 personas. ¿Qué harían si le damos ahora en una caja el resto del dinero que usted necesita para toda su vida? El 90% de las personas dijo que tendrían paz. Si usted me da todo el dinero que yo necesito para el resto de mi vida y yo lo tengo en un banco, aunque no lo pueda usar todo junto, tendría paz. ¿Por qué? Y porque no importa si me quedo sin trabajo, porque sé que nunca me va a faltar nada, porque sé que no me van a faltar para las medicinas si me enfermo, porque no me tengo que preocupar por la educación de mis hijos, tendría paz. Todo el dinero en una cajita y tendría paz. Y sabe, yo leía eso, me resultó muy interesante. Y digo, ¿qué pasaría si yo le envío a cada persona para Navidad una pequeña cajita con la única frase adentro que diga, aceptos en el amado? Tal vez si le mando $100.000 usted tendría paz, pero si usted escucha simplemente la frase, acepto en el amado, debería transformar su vida. Y si no lo ha hecho, y disculpe que haga tanto hincapié en esto, pero lo voy a hacer igual. Si no lo ha hecho, si no ha transformado su vida, es porque no ha entendido la redención en Cristo. Cuando uno entiende que es acepto en el amado, hay paz, con dinero o sin dinero, con trabajo o sin trabajo, porque las bendiciones no son físicas, nos dio toda bendición espiritual. La bendición de llegar ante la misma presencia de un Dios santo y que diga, sos acepto. Pero preferimos la cajita con los billetes. Y hermano o amigo, porque no sé si es hermano, yo tengo que seguir haciendo hincapié en lo mismo. ¿Es usted salvo? ¿Por qué? Mire, me gustó, creo que fue Andrés, está ahí arriba. Andrés Girón, que está ahí arriba, puso en Facebook el otro día un meme, creo que es,
que decía, frases chapinas eran, decía, los chapines no decimos esto, decimos esto. Y ponía muchas frases chapinas, que no las voy a repetir porque yo no soy chapín, ¿verdad? Pero muchas frases chapinas, no sé si alguno lo vio. Y me resultó bien gracioso y busqué el meme porque también está con frases argentinas, ¿verdad? Y una de las cosas, o la página que publicó ese meme, se llama Orgulloso de ser chapín. Y decía, los chapines no decimos tal cosa, decimos tal otra, ¿no? En la Argentina era bien gracioso, era mucho más, decía, los argentinos no dicen tenemos hambre, decimos tenemos lija. Es una expresión argentina para decir que tenés hambre. No decimos qué lindos tenis, decimos altas llantas. Es una manera para decir que tus tenis son bonitos. ¿Y sabe qué? A mí me encanta eso. Porque cuando usted es chapín no lo puede ocultar. No lo puede ocultar. Y se lo voy a poner de una manera bien sencilla. Usted ve un plato de frijoles y huevos y sonríe. No hay muchas culturas en el mundo que hagan eso. A menos que piensen que es chocolate. Si no, miran y dicen, ¿qué es eso negro que está ahí que parece una pasta? Frijoles. Después lo prueban y es riquísimo. No se ofendan. Pero yo no puedo ocultar que soy argentino. ¿Sabe por qué? Porque no puedo decir yo. Digo yo. Y no con el sentido de la mala palabra. No puedo ocultar lo que soy. Si usted me pregunta, ¿qué querés comer? ¿Frijoles o una milanesa? ¿Y qué voy a elegir? Una milanesa. ¿Pan o tortillas? ¡Pan! ¿Cómo voy a elegir tortilla? No tiene ni sal la tortilla. ¿Querés elote? Para mí se llama choclo, pero ¿querés elote? Sí. Te lo ponen en la parrilla. ¿Cómo te van a poner un elote en la parrilla? Y para mi esposa eso es como uno de los manjares del cielo. Porque usted es chapín. Y está fantástico eso. Yo soy argentino. Y mire, hemos educado a nuestros hijos para que ellos estén orgullosos de ser chapines. Y a mí me encanta que cuando le digo a mi hija, me dice, papi, ¿puedo ir al parque? No, mi amor, ¡a la papa! ¿Sabe qué significa en Argentina eso? ¡Nada! El ala de un pájaro, no significa nada. Y hace carita, y creo que también es un símbolo chapín. El ala tiene que ir con una expresión facial. ¡Hala! Y usted no puede ocultar que es chapín. ¿Sale churrasco, muchá? ¿Qué churrasco? Es una especie de asado, pero no. Lleva chirmol, guacamole, frijol, nachos. Eso es cualquier cosa menos un asado para mí. Y yo le quiero decir algo, amo su cultura y me encanta que ustedes sean chapines. Fuimos a México, donde el 90% de las palabras típicas chapinas son una mala palabra. Cualquier cosa que lleve la palabra madre es una mala palabra. Y estábamos jugando al vóley, no voy a decir quién, pero a la noche siguiente predicó en la fogata. Y dio un mal golpe. ¡A la gran! Gritó. ¡Ah! Medio campamento de México se rasgó las vestiduras, tiró ceniza. Y se dio vuelta y dice, perdón, muchacha, soy chapín. Usted no puede ocultar que es chapín. Yo no puedo ocultar que soy argentino. ¿Sabe qué es lo más triste? Pareciera que sí puede ocultar que es cristiano. Porque si me preguntara a mí o le preguntara a gente que lo conoce a usted, ¿es cristiano? La verdad que no tengo idea. ¿Vive como un cristiano? No sé. Sé que va a una iglesia los domingos, no sé a qué iglesia. Pero abrí su Facebook, mirá sus cosas. ¿Es cristiano? No sé. ¿Entendió la redención por la sangre del Señor Jesucristo? No sé. Si estuviera seguro no estaría predicando el Evangelio de nuevo. Querido amigo, yo le quiero instar una vez más a que considere si usted es salvo, si usted ha entendido la redención por la sangre del Señor Jesucristo. Y me importa 3 pepinos si usted viene a esta iglesia hace 30 años. Considere dónde va a pasar la eternidad. Considere si realmente es acepto en el amado y tiene esa paz que, entendiendo todas las bendiciones espirituales que el Padre nos ha dado en Cristo. Y si no lo ha entendido, que hoy pueda ser ese día.
Que hoy pueda ser el día al que usted le pueda decir al Padre, quiero ser acepto en el amado. Quiero ser limpio de mis pecados, liberado del mercado de esclavos. Quiero ser salvo. ¿Salvo de qué? De mi pecado, de mi esclavitud, para darte la gloria y la honra con mi vida. Hermano, ahí donde está, cierre sus ojos. No hay nadie mirando. Tómese un minuto, piénselo. Olvídese de los que tiene alrededor. Olvídese de todo, de los años que tiene en esta iglesia, del tiempo de ministerio. Olvídese de todo. Y pregúntese, ¿es usted acepto en el amado? ¿Ha comprendido la bendición de la redención por la sangre de Cristo? Y si su respuesta es sí, mire su vida y pregúntese, ¿vivo de esa manera? Porque la respuesta fácil no cambia nada. Pero cuando uno ve una vida de esclavitud al pecado y se pregunta, ¿he comprendido la redención en Cristo? Muchas veces la respuesta es no. Y si no lo ha hecho, ahí donde está, hable con Dios. Pídale perdón por sus pecados. Pídalo que lo salve, que lo haga acepto en el amado, no por lo que usted es, por lo que Cristo es. Dígale que entiende que usted es un pecador, que entiende que usted está condenado, pero que entiende que Cristo vino a morir en esta cruz, donde derramó toda su sangre para poder darnos la redención. Y el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. No solo nos salva, nos hace herederos, nos sella con el Espíritu Santo. Pídale en su corazón que lo salve. Y no hay nadie mirando, solo yo y los hermanos servidores. Porque sabe, queremos al terminar, si usted ha comprendido esto, orar por usted, darle un abrazo, saludarlo. Yo le quiero preguntar, si alguien le ha pedido a Cristo que lo salve el día de hoy, quiero conocerlo, quiero orar por usted. ¿Hay alguien así? Levante y baje su mano ahora. ¿Alguien así? No tenga miedo, no tenga vergüenza. No voy a insistir tampoco. Es una decisión personal. Es poder disfrutar de la bendición más grande que el Señor nos ha dado. Poder ser aceptos en el amado. Alguien que le dice sí a Cristo, ¿ahí dónde está? Levante su mano ahora. ¿Alguien así? Somos todos de la familia del Señor. Bueno, amén. Ahora pregúntese usted qué es salvo. ¿Cómo está viviendo? ¿Vive como alguien que disfruta de las bendiciones espirituales del Señor? ¿O vive como un inconverso? Querido hermano, cuando uno es salvo, no lo puede ocultar. Padre, gracias porque podemos ser aceptos en el amado. Gracias, Señor, porque al comprender esa verdad, nuestra vida es transformada para siempre. Porque podemos tener una paz eterna, porque podemos disfrutar de tu persona. Padre, y de la misma manera que no podemos ocultar en qué país hemos nacido, yo te ruego que nos ayudes a que nosotros podamos vivir sin poder ocultar nuestra verdadera ciudadanía, nuestra ciudadanía celestial, que ha sido comprada por precio, por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Padre, te ruego que nos ayudes a vivir la vida entendiendo quiénes somos en Cristo, comprendiendo todas las bendiciones que tenemos en Cristo, sintiéndonos cada día aceptos en el amado. Padre, te amamos y oramos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.